Entonces, creo que ahí tenemos que tomar, cada vez que hablemos de Mariscal Nieto hay que tomar con mucha seriedad, ¿no es cierto? Estamos frente a un personaje victorioso en términos militares, estamos ante un personaje gravitante en términos políticos, estamos frente a un personaje íntegro como padre de familia, ¿no? Qué fenomenal, como padre de familia es íntegro este militar, ¿no? Hasta el momento de su muerte es completamente íntegro a su familia. Entonces, es realmente un ejemplo, Mariscal Domingo Nieto. Yo creo que puede ser su vida, su trayectoria inspirador para muchos jóvenes, sobre todo hoy en día, ¿no? Estamos viendo bastante incertidumbre, nos está ganando la farándula, ¿no? Nos están ganando esos personajes de la farándula y no estamos aprovechando, ¿no? La calidad de los personajes que tenemos en Moquegua y en este caso del Mariscal Domingo Nieto. Es todo un personaje, Mariscal Nieto, para conversar el día de hoy. Muy bien, señor Orlando. Y entonces, partamos de sus inicios. ¿Dónde nace el Mariscal Domingo Nieto? Bueno, no nace aquí en la ciudad de Moquegua, ¿no? Entonces ya se han hecho ya algunas investigaciones mucho más detalladas. Él nace en Hilo, pero no es donde actualmente está Hilo, ¿no? O sea, donde actualmente se encuentra la ciudad de Hilo ya es reciente, es mucho más reciente, ¿no? Antiguamente, justamente en la desembocadura del río Osmore, esa era que ahora conocemos como el Algarrobal, ¿no? Esa zona que llamamos el Algarrobal, porque ahí se asentaban, las casas se asentaban donde estaban los valles, ¿no? Porque ahí sembraban, ahí cosechaban sus productos, se dedicaban bastante a la agricultura, ¿no? Los padres tenían terrenos ahí y él nace en esa zona. Y lo corroboramos con un dato que nos da uno de sus biógrafos, que lo conoció personalmente, como ha sido Juan Valdivia, Juan Alberto Valdivia. Él en uno de los textos narra de que Mariscal Castilla llega hasta la zona del Algarrobal y duerme en lo que fue la casa de sus padres, ¿no? Entonces, ahora sí sabemos que fue en esa zona donde nació nuestro querido Mariscal Domingo Nieto. Entonces, es hileño, podríamos decir actualmente, pero como Hilo pertenece a Moquegua, pues es un personaje moqueguano. Quizás como dato, el término hilo, ¿no? La palabra hilo no es reciente. Cuando los españoles llegan a esta caleta, a la caleta de Hilo, los españoles llegan y en las crónicas manifiestan que siempre llevaba el nombre de Hilo. O sea, no es que le pusieron ese nombre de Hilo los españoles o de repente algún otro personaje, no, sino que cuando llegan los españoles siempre se llamaba Hilo. Hemos tratado de indagar si el término hilo es un término aymara, es un término quechua. No encontramos en el vocabulario aymara, tampoco lo encontramos en el vocabulario quechua, entonces muy probablemente sea un término puquina. La palabra hilo probablemente sea un término puquina. Entonces, ese es el lugar de nacimiento del Mariscal Domingo Nieto. Y de su familia, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿A qué clase social pertenecía? Porque en es ese una tiempo... familia acomodada. Ajá. O sea, no vamos a decir que han sido pobrecitos, como Velasco Alvarado, ¿no? Cuando hablamos de Velasco Alvarado, la familia de estrato popular que llega a ser soldado y de soldado pasa a ser oficial y llega a ser presidente de la República, ¿no? No, Mariscal Domingo Nieto viene de una familia acomodada, incluso hay un título nobiliario que tienen los abuelos, o sea, viene de condes, ¿no? Entonces, es una, digamos, un origen casi aristocrático, ¿no? Digamos, el linaje del Mariscal Domingo Nieto, ¿no? Los nietos vienen de España, o sea, ese apellido es español, pero vienen ya hace tiempito, o sea, cuando Nieto nace en 1803,
ya está bastante difundido el apellido Nieto, porque ellos llegan a América más o menos en el año de 1650. O sea, el primer nieto llega de España más o menos en el año de 1650. O sea, por lo menos unos 150 años, este apellido ha ido difundiéndose por diversos lugares. No solamente hay Nieto acá en el Perú, ¿no? Hay Nieto, por ejemplo, en México, ¿no? Hay Nieto, el apellido Nieto en otros países, ¿no? Pero bueno, los nietos que llegan aquí a Moquegua tienen también parientes en el sur del Perú, tienen parientes en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Hay algunos sublinajes de los nietos que hasta ahora podemos encontrar. O sea, todavía en Arequipa encontramos nietos. Ellos no saben que provienen. Yo creo que si empiezan a analizar su genealogía, van a llegar, ¿no? O sea, seguramente que van a llegar a descubrir eso, ¿no? Pero bueno. Y se tiene la certeza de que efectivamente él nació el 4 de agosto de 1803 o todavía está en el vacío esa información? El 15, ¿no? El 15 de agosto, El ¿no? 15 de agosto es, ¿no? Sí, 15 de agosto. Bueno, hasta el momento esa es la fecha oficial, esa es la fecha que todos los que han investigado lo usamos, ¿no? Y coincide de paso coincide con el aniversario de Arequipa, ¿no? Y eso también es interesante porque Domingo Nieto también ha sido muy conocido en Arequipa, ¿no? Muy querido en Arequipa. Entonces, este es un personaje muy interesante. Y hay un pasaje bastante interesante, el, el pasaje de su enrolamiento. ¿En qué condiciones se enrola Nieto al ejército? Bueno, en el año de 1816, José de San Martín está organizando el ejército de los Andes en el norte de Argentina. San Martín tenía totalmente claro de que si es que no llegaban hasta Lima a combatir al ejército español, América nunca iba a ser libre e independiente. O sea, el Perú, en ese entonces el virreinato del Perú, Lima, su capital, estaba en poder de los españoles. Ahí estaba el grueso de los ejércitos españoles, ¿cierto? Entonces, tanto para San Martín como para Simón Bolívar, la meta, el objetivo final era llegar a Lima. Uno de los dos iba a llegar primero, ¿no? Y el otro segundo, pero de todas maneras tenían que llegar. ¿Por Era, dónde vamos a venir? claro, uno del sur, uno desde el sur y otro desde el norte. Así es. El objetivo era llegar a Lima. Ese era el centro Algo así cultural. como en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado A los Berlín. norteamericanos y por otro lado los rusos, ¿no? ¿No? Hay que llegar a Berlín, ¿no? Hay que llegar a Mientras Berlín. no tomemos Berlín, nuevamente van a intentar, ¿no? Exacto. Entonces, la meta era llegar a Lima, ¿no? Entonces, San Martín entiende de que hay que llegar a Lima, pero hay dos alternativas, ¿no? La alternativa es venir por el Alto Perú, que siempre fracasó. O sea, han venido varios ejércitos desde Argentina, intentaron venir por el Alto Perú, pero siempre fueron derrotados. Uno llegó hasta la frontera, hasta Desaguadero, hasta esa zona llegó un ejército argentino, pero igualmente fue desbaratado. Entonces, por eso San Martín llega a la conclusión de que hay que cruzar la cordillera de los Andes, liberar a Chile y posteriormente liberar al Perú, ¿no es cierto? Entonces, pero decir, vamos a cruzar la cordillera de los Andes parece una oración simple, pero es sí, más compuesta y compleja de lo que parece. Entonces, ¿qué significa cruzar los Andes? ¿ya? Hasta ahora, o sea, en estos momentos, hay grupos expedicionarios que hacen esa travesía. En estos momentos es bien difícil. Se pueden imaginar en esa época, ¿no? En esa época no hay GPS, ¿no? No hay celular para comunicarse, no hay para pedir No auxilio, ¿no? habían Una mapas, ambulancia, no, nada. no habían mapas, eran los guías quienes orientaban esa ruta, ¿no? Los Claro, nativos, existían rutas, por supuesto que sí. claro. Existían esas rutas desde antes de la llegada de los españoles, porque no hay que olvidar de que uno de los primeros españoles que cruza la cordillera de los Andes de Argentina a Chile es Diego de Almagro, ¿no? En su expedición conquistadora hacia el sur, él es el primero, va por Bolivia y cruza los Andes, ¿no? O sea, antes de la llegada de los españoles ya habían pasos, ¿no? Habían varios pasos. Uno de esos pasos es el paso de Uspallata. El nombre ya nos dice, ¿no?
no es un nombre español, ¿verdad? Entonces ya nos dice que había pasos, ¿no? Y, Entonces cruzan, ¿no? cruzan los Andes y allí llegan a Chile, si no me equivoco. Llegan a Chile, derrotan a los españoles en la batalla de Chacabuco, derrotan en la batalla de Maipú, luego ya se preparan para venir al Perú, pero hacen dos. Una expedición viene por mar con San Martín directamente, que desembarca en Caracas, pero le ordenan al teniente coronel, en ese entonces era teniente coronel William Miller, que nosotros lo conocemos como Guillermo, ¿no? William en inglés es Guillermo en español, ¿no? Entonces, Guillermo Miller viene por tierra, viene por Tacna, ¿no? Viene por Tacna, en Tacna arma un batallón que le pone el nombre Los Libres del Perú, el batallón Libres del Perú, ¿cierto? Con ese batallón llega a Moquegua. A ver, hacemos una pausa allí para comprender entonces, para que se ubiquen nuestros estudiantes. Liberan Chile. Entonces, San Martín, entonces, toma una decisión básica y elemental. Él se embarca entonces y llega a Paracas, el famoso allí donde surge la historia, la leyenda urbana del sueño de San Martín, ¿no? Entonces, mientras tanto, otras fuerzas comandadas por Miller, entonces entran a Tacna y van en el camino enrolando soldados. Esa es la lógica, ¿no? De San Martín. Efectivamente, porque venía, claro, llegan a Moquegua y también aquí enrolan, y en todo el trayecto hasta nuevamente juntarse, encontrarse las fuerzas ya fortalecidas y con tropas nuevas, frescas y listas para el combate. Esa es la ya lógica. Patriotas, totalmente peruanas, ya eran tropas peruanas, ¿no? Pero acá hay un dato muy interesante, cuando Guillermo Miller está llegando a Moquegua, lógicamente la gente se entera, ¿no? Se entera, viene un comandante patriota, viene con soldados, entonces ya en Moquegua esperan prácticamente, ¿no? Esperan la llegada de este contingente patriota y muchos de ellos ya toman la decisión de enrolarse. Por eso cuando llega Miller acá a la plaza principal, ahí llega, ¿no? Ahí llega Miller. Entonces, estamos hablando de la plaza de Moquegua, la principal. La plaza de Moquegua, exactamente la que han remodelado, ahí llega William Miller, ¿no? Entonces llega con su batallón y viene enarbolando una bandera que no es la bandera rojiblanca que conocemos, ¿no? Es una bandera azul con un sol dorado y radiante en el centro. Esa es la bandera de los independentistas. Así es. Digamos, el primer batallón independiente que llega que a Moquegua llega con esa bandera, ¿no? Y esa es la bandera que ve Mariscal Domingo Nieto. O sea, Mariscal Domingo Nieto no ve la bandera rojiblanca ni la bandera de San Martín, ¿no? Ve esa bandera azul con el sol radiante. Mariscal Castilla, bueno, que se llama nuestro mariscal, recién está con 17 años, está saliendo de la adolescencia, ¿no? 17 años. La misma edad de muchos de los estudiantes que nos están mirando ahora. Efectivamente, prácticamente un jovencito de quinto de secundaria, ¿no es cierto? Ese era un jovencito de quinto de secundaria y se aparece con su caballo porque, bueno, pues la familia era más o menos acomodada, tenían recursos, ¿no? Él ya galopaba en caballo, ya sabía manejar el caballo, ¿no? O sea, tener caballo era el equivalente a tener un carro, digamos. Más o menos, por lo menos una moto. Ya, una moto. Ya, una moto, ¿no? Ya, sí. Ya era un diestro del caballo, ¿no? Entonces, y efectivamente la gente empieza a hacer cola para inscribirse, ¿no? Para enrolarse en el ejército, ¿no? Y con toda seguridad, esto no lo sabemos porque hayamos estado ahí, ¿no? Pero suponemos de que Miller tenía ayudantes que conocían a los moqueguanos, ¿no? Tal familia, etcétera, y cuando ven que se acerca Domingo Nieto, evidentemente Miller va a preguntar, ¿y ese jovencito es de una familia aristócrata, ¿no? Eso ya es un golpe a los españoles, el que un descendiente de aristócratas y se enrola al ejército patriota, ya es un golpe a los españoles, ¿no? Entonces, inmediatamente lo aceptan, pues, ¿no? Inmediatamente lo aceptan y se enrola en los primeros días de mayo de 1821. Hablando de aristócratas, Moquegua es bien conocida por su fortuna, por su riqueza, recordando que es un valle vitivinícola, ¿no? Los mejores vinos o los mejores aguardientes, así se le decía creo en la época, entonces se producían en Moquegua. Habían familias muy acomodadas
¿qué tal fue la recepción de los moqueguanos hacia estas tropas independentistas? ¿Hay Bueno, registro, se habla de eso? sí, muy pocas familias, contadas familias eran muy adineradas, ¿no? Es la clásica de las sociedades. Pocos tienen todo y muchos tienen poco, ¿no es cierto? Eso es lo que pasaba en Moquegua. Dentro de esos pocos que tenían mucho dinero en Moquegua, había gente que usaba trajes bordados con hilos de plata, ¿no? Eso lo tenemos consignado, ¿no? O sea, y no lo tenemos consignado de un peruano que está resentido con los españoles, con los criollos. No, eso es testimonio de un argentino, ¿no? Un argentino llega aquí a Moquegua, un poco antes de esta fecha, mucho más antes, llega y él se topa con los aristócratas moqueguanos que tenían mucho dinero, ¿cierto? Y él narra cómo esas personas andaban con trajes bordados con hilos de plata, ¿no? Y seguramente, pues, mucha gente no comía bien, probablemente, ¿no? Los esclavos, los que hacían el servicio, dentro de ellos también muchos negros. Aquí en Moquegua han habido bastantes afrodescendientes, o sea, Estamos hablando de esclavitud en Moquegua. por supuesto, habían esclavos. Estas familias muy adineradas tenían negros esclavos. Algunas de estas familias incluso tenían minas, lo que actualmente es Calacoa, Muilá, Quesihuay, en esas zonas, habían minas, ¿no? Había plata en esas zonas, ¿no? Entonces, muchos de estos afrodescendientes que estaban en Moquegua se los han llevado a la parte alta. Y por eso es que aparece en esa parte alta la danza de los negritos, ¿no? La danza de los negritos no es que se lo inventaron, es que efectivamente habían negritos ahí arriba que trabajaban en las minas de muchos poderosos que eran de acá de Moquegua, ¿no? Y algunos otros poderosos moqueguanos tenían propiedades en lo que actualmente es Yaragua, al costado del río Tambo, ¿no? Tenían haciendas en esa zona y por supuesto también tenían negritos. Pero estos negritos ya eran agricultores y esos negritos llegaban a Cambrune y actualmente en Cambrune también hay danza de los negritos, pero no se parecen a los negritos de San Cristóbal o de Cuchimbaya, de esa zona, porque esos eran negritos mineros, nosotros eran negritos agricultores, ¿no es Pero cierto? tienen en común algo, el zapateo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque siempre parte de la cultura afro es los bailes altamente gimnásticos, ¿no? Si vamos a África en estos momentos, los bailes son pues altamente gimnásticos, ¿no? Si vamos a las yungas, por ejemplo, de Bolivia, y ahí viene pues la famosa saya, ¿no? Viene el caporal, todas esas danzas que son altamente gimnásticos, ¿no? Y con toda seguridad acá en la parte alta de Moquegua nos han dejado también esas danzas súper movidas, y un negrito baila pues muy bonito, ¿no? Y sin irnos muy lejos, estamos hablando de Ica, el festejo. Entonces, Claro. tienen en común qué cosa, todas, el instrumento, la percusión y el zapateo, ¿no? Miren qué detalles vamos descubriendo, qué detalles vamos descubriendo a partir de esta conversación que tenemos, señor Rolando. Entonces, volvemos a Nieto. Y entonces, ¿qué hace Nieto? Se enrola y ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde Se se va? enrolan y van a Tacna. O sea, Miguel regresa a Tacna, estamos los primeros días de mayo, ¿no? Regresan a Tacna y el 22 de mayo, Mariscal Domingo Nieto ya está combatiendo en la batalla de Mirade. O sea, Hay un pueblito, a meses se ha sí, enrolado. ese mismo mes, ¿no? A semanas. A O sea, semanas, un wow. par de semanas ya estaba en la batalla de Mirade, el 22 de mayo, ¿no? Y en esa batalla habrá sido tanto su arrojo, ¿no? Su desempeño, digamos, ese ímpetu que le pone un jovencito de 17 años. Termina la batalla, unos días después, inmediatamente lo nombran teniente de caballería, ¿no? Teniente de caballería, y ahí comienza la carrera meteórica como oficial del ejército. Y es el primer oficial peruano, ¿no? Porque no hay que olvidar que hemos tenido muchos generales, ¿no? El general San Román, Ramón Castilla, Vivanco, Gamarra, pero todos esos generales comenzaron en el ejército español. O sea, Ramón Castilla comenzó en el ejército español.
Agustín Gamarra comenzó en el ejército español, ¿no? Manuel Ignacio de Vivanco comenzó en el ejército español. Casi todos los oficiales comenzaron en el ejército español. El único oficial que comenzó en el ejército peruano ha sido Mariscal Domingo Nieto. 17 años, teniente de caballería del ejército patriota. Eran los tiempos en los que los galones se ganaban a sangre y fuego. A pulso. ¿No? Digamos así, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Y yo me imagino que esos combates eran muy cruentos. Muy cruentos porque ni siquiera había buenos médicos, no habían anestesia, no habían, ¿no?, antiinflamatorios, no había nada, no habían antibióticos. O sea, un herido en batalla Morían. tenía una alta probabilidad de morir. Así es, efectivamente. Muy pocos se salvaban, ¿no? Muy pocos. ¿Y de Tacna a dónde se dirige Nieto? Bueno, de Tacna más bien ya se embarcan hacia Lima, concentran el ejército, primero se concentran en Paracas, pero San Martín ve que Paracas todavía es un poquito débil porque está en el sur todavía. Todo el sur del Perú todavía era bastante leal a la corona española, ¿no? O sea, las élites, la élite moqueguana, pues lógicamente quería seguir siendo española, ¿no? No quería saber nada con los patriotas. La gente del pueblo sí, pues quería deshacerse ya de la opresión de los criollos y de los españoles, ¿no? Entonces, por eso es que se va al norte chico, ¿no? Llegan a Huaura y ahí se establece el cuartel general del ejército patriota, luego entran a Lima y está un año San Martín, después San Martín se va a Europa, ¿no es cierto? Instala el primer Congreso Constituyente y se va a Europa, asume como primer presidente Ribagüero, y Ribagüero empieza a armar la primera campaña de intermedios, ¿no? O sea, Ribagüero, el primer presidente de Perú, dice, bueno, empecemos la lucha contra los españoles, y arman un ejército, ¿no? Dos ejércitos, porque el primer ejército va a campaña, es totalmente derrotado, arman otro ejército, ¿no es cierto? Hacen una segunda campaña, pero no podemos establecer quién ganó definitivamente esa segunda campaña, ¿no? En estas dos campañas, antes de la llegada de Simón Bolívar, estaba el mariscal Domingo Nieto. De tal manera que, por ejemplo, el 19 de enero de 1823 y el 21 de enero de 1823, o sea, 2 días después, ¿no? Un intervalo de 2 días, Domingo Nieto estaba en la batalla de Torata y estaba en la batalla de Moquegua. Ha estado en esas 2 batallas. No se ha perdido ni una, no se ha perdido ni una, porque después de esas 2 batallas de la campaña intermedios, está con Simón Bolívar y está también en la batalla de Junín y está también en la batalla de Ayacucho, ¿no? Sí. Entonces, como usted dice, esos oficiales se ganaban sus galones guerreando, ¿no? Se ganaban sus galones combatiendo, ¿no? En cada batalla era un grado más, ¿no? O de repente no había grado, ¿no? Pero había que ser sumamente arrojado, ¿no? Para obtener un grado más. Sí, entonces, 1821 se proclama la independencia, pero no estábamos definitivamente independizados para nada. No, las fuerzas realistas seguían aquí bien acantonadas y seguían ejerciendo su poder. Entonces usted nos lleva a un momento histórico muy importante. Primero, la batalla de Junín. Háblenos, por favor, respecto a la participación de Nieto en la batalla de Junín. ¿Qué información usted ha recabado al respecto? Bueno, el grueso del ejército español está en el Perú. Cuando llega a San Martín, no llega a 5.000 hombres, el ejército libertador, 5.000 soldados, entre caballería, artilleros, infantes y todo eso, ¿no? Pero el ejército español tenía 16.000 hombres, o sea, triplicaba tranquilamente al ejército de San Martín. Por eso es que San Martín tiene que moverse al norte. ¿Y por qué se mueve al norte? Porque casi todas las provincias del norte declaran su independencia. O sea, ellos son los primeritos, el norte, ¿no? El norte es el primerito en levantarse contra la opresión española y declaran la independencia, ¿no? Trujillo declara la independencia, Maynas declara la independencia, Lambayeque declara la independencia. Entonces, San Martín se mueve al norte. Cuando ya tiene el apoyo de todo el norte, recién ingresan a Lima, ¿no? Y acá hay un dato que también a veces nos confundimos, ¿no? O sea, no es San Martín el que declara la independencia, estamos ahí un poco equivocados. San Martín nunca declara la independencia del Perú, ¿no?
quien declara la independencia del Perú es el Cabildo de Lima. O sea, lo que ahora conocemos como Municipalidad de Lima, ese cabildo es el que declara la independencia del Perú. Y para eso está el acta, ¿no? O sea, hay que leer el acta de independencia. Y no es el 28 de julio, ¿no? Es el 15 de julio. Ahí está el acta, ¿no? O sea, ahí está totalmente claro. Por eso es que en Lima, los 15 de julio hacen una ceremonia especial recordando la declaración de la independencia del Perú, ¿no? Y aquí de repente usted nos apoyará justamente a desmitificar la información que se tiene y a corregirla en la medida de lo posible. Entonces, estas proclamas, tengo entendido, leí esta información, que eran prácticamente representaciones que simbolizaban ese hecho del 15. ¿Esto es cierto o...? Sí, totalmente cierto. Si revisamos, ¿no?, lo que expresa San Martín a la hora de proclamar, son textos que están en el acta de independencia. O sea, revisen lo que dice San Martín, que los solemos escenificar, ¿no? A veces lo escenificamos, desde este momento el Perú es libre, independiente, por la voluntad general del pueblo. Esos textos están en el acta de independencia. En otras palabras, San Martín, una vez que ya tiene el acta de la independencia, recoge textualmente muchas de esas partes y lo dice, ¿no? Lo proclama. Y no es en un solo lugar, lo proclama en 4 diferentes plazas. Aplica aquí el término coloquial, papelito manda. Papelito manda, ¿no? Papelito manda, ¿no? Bueno, por favor, o sea, ¿cuándo celebramos nuestro cumpleaños? No celebramos cualquier día, ¿no? Tenemos un acta de nacimiento. Claro. En nuestra acta de nacimiento dice, nacido tal día a tal hora, su papá es tal, su mamá es tal, ¿no? Sí, pues. Entonces es el acta de nacimiento el que decide mi aniversario, ¿no? Igual el Perú tiene su acta de independencia, ese es nuestro aniversario, ¿no? San Martín proclama el 28, sino que se ha hecho costumbre y muchos pues, bueno, tampoco investigamos mucho y pensamos pues el 28, claro, ¿no? Ya, pero prácticamente la tradición o la costumbre ha impuesto la fecha, eso podríamos decir. Así es. Claro. Bien, miren, estamos aquí, estamos con una alta participación. Queremos invitarlos también a nuestros seguidores, a los estudiantes que nos acompañan, a compartir la transmisión. Vamos a compartir la transmisión para que llegue y que rompa todas las fronteras. Queremos que todas las personas puedan acceder a esta información que, como ustedes pueden ver, es muy rica, muy valiosa. Entonces, compartimos la transmisión, se los vamos a agradecer. Bien, llega entonces la batalla de Junín. Así Miren, es. yo he encontrado un dato bastante curioso, ¿no? Conversaba con otros investigadores de la Guerra de la Independencia y muy poco se menciona de pronto el nombre de Nieto, ¿no? De pronto porque falta difusión, hay algo que no se está haciendo bien desde Moquegua. Nuestras autoridades no están haciendo un buen trabajo. Tenemos algunos investigadores de Nieto aquí en Moquegua, ¿no?, que se sacan la mugre, entre comillas, para tratar de difundir su obra. Reconocemos, por ejemplo, allí al ingeniero Gustavo Valcárcel, tenemos al señor Edwin Adriasola desde Hilo, entonces, pero son, al parecer, esfuerzos aislados, ¿ya? Y que requieren un mayor empuje. ¿Qué cree usted que hace falta entonces para que el mundo conozca la mayúscula participación de Nieto en esta campaña de la independencia? Falta lo que usted ha dicho con toda precisión. Falta ese empuje para que podamos orientar también nuestras preocupaciones, nuestras aspiraciones en nuestra memoria histórica. Todos los pueblos tienen su memoria histórica. Es como nosotros. Nosotros siempre nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? De parte de mi papá, ¿quiénes son sus papás? ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Cómo llega ese apellido donde mí? Y de parte de mi mamá, ¿quiénes son mis abuelos? ¿De dónde son mis abuelos? ¿Cómo llega ese apellido hasta mí? ¿No es cierto? Las personas tenemos nuestra memoria histórica. Lo mismo ocurre con las sociedades. Las sociedades también tienen su memoria histórica. Moquegua tiene su memoria histórica. Entonces, lo que nos está faltando es recuperar, ¿no?, esa memoria histórica
parece que le hubiéramos echado corrector a nuestra memoria histórica. Se está borrando, ¿no? Se está borrando. Entonces hay que limpiar todo eso para que nuevamente tengamos nuestra memoria histórica y sepamos, ¿no? Moquegua en el año de 1900, Moquegua en 1800, Moquegua en el año de 1500, Moquegua hace 10.000 años, o sea, Moquegua hace 6.000 años, 8.000 años. No existían españoles, no existían criollos, acá estaban los tiahuanacos, acá estaban los guaris, estaban los puquinas, ellos vivían en este valle, ¿no? Ellos, y ahí está la prueba, en el Museo Contiso, ahí está la prueba de que ellos vivían acá, ellos trabajaban aquí, comían aquí, hacían sus fiestas aquí, tejían aquí, ¿no? Disfrutaban de la vida aquí, en este valle. Entonces, eso es parte de nuestra memoria histórica, ¿no? Entonces, creo que hemos hecho muy poco. Lamentablemente, pensamos, ¿no? Las autoridades piensan que hacer un concurso de danza, ya hemos hecho cultura, ¿no? Una muestra de gastronomía, listo, ya hemos cumplido con la cultura, ¿no es cierto? A eso reducen la cultura, ¿no? No, eso es una partecita de la cultura, ¿no es cierto? Son manifestaciones artísticas, etcétera, folclóricas, etcétera, ¿no? Pero tenemos una memoria. El día en que como moqueguanos nos identifiquemos como guaris, somos descendientes de guaris, somos descendientes de tiahuanacos, somos descendientes de puquinas, y eso lo sabemos porque ahí está la toponimia, ¿no? Moquegua, por ejemplo, el término Moquegua, algunos han intentado interpretarlo desde el punto de vista aymara, otros desde el punto de vista quechua, pero es un término puquina. Moquegua es moqueguaya, moqueguaya significa planicie cerca a un río, eso es pues Moquegua, es una planicie cerca al río, ¿no? ¿Qué cosa es? Es puquina, o sea, ahí está la prueba de que aquí también vivían puquinas, con su cultura, con su idioma, con sus danzas, con su pensamiento, con su cosmovisión. Esos son nuestros tatarabuelos, ellos forman parte de nuestra memoria histórica. Eso nos está faltando en estos días. Qué interesante en realidad, qué interesante, ¿no? Obviamente ya con la llegada de los españoles hubo toda una mezcla, vamos a llamarle interculturalidad, Mestizaje, forzada, ¿no? ¿sí? Forzada, Mestizaje. sí, mestizaje, ese es el término, pero no debemos olvidar nuestras raíces, ¿no? Qué importante, no debemos olvidar nuestras raíces. Mire, hablando de la batalla de Junín, yo tengo un libro, justo estaba documentándome, y en este librito, que se llama Historia General del Ejército Peruano, ¿ya? Entonces, justamente que habla de esa etapa de la Guerra de la Independencia, yo he encontrado un listado de oficiales, o sea, de alto rango, que participaron tanto en Junín como en Ayacucho. Y aquí se habla del capitán Don Domingo Nieto. Qué interesante en realidad, ¿no? Qué interesante. Domingo Nieto, ¿a qué arma pertenecía? Era del arma de la caballería. Ajá. Comienza como teniente de caballería. No olvidemos que se enrola con su caballo. Va con su caballo. Era un diestro ya con su, como decíamos, ya tenía su modo, ¿no? Entonces, y, era su, los soldados de caballería, ¿qué armas manejaban? Sable y lanza. Sables y lanzas. Sable y lanzas, ¿no? Entonces, Sí. él conforma de pronto la primera unidad de lo que conoceríamos nosotros los húsares. Así es, efectivamente, los antecesores de los húsares, ¿no? Los antecesores de los húsares. Se determinó primero los húsares del Perú, así era, ¿no? Los húsares del Perú. Después de la victoria de la batalla de Junín, es que deciden llamarle húsares de Junín, ¿cierto? Entonces, uno de los militares que propicia esto es justamente Domingo Nieto, ¿no? Quizás otro dato también, el libro que usted nos ha mostrado, por ejemplo, es una colección de varios tomos, sí, claro, donde increíblemente, ¿no? Cuando hablan de la historia del ejército peruano, consideran los inicios del ejército peruano a los incas, sí. ¿no? O sea, los ejércitos incas son los antecesores del ejército peruano. Exacto. Los ejércitos tupajamaristas, y me dejó un poco sorprendido, ¿no? O sea, los ejércitos tupajamaristas en la rebelión de 1780 también son considerados antecesores del ejército peruano, ¿no? Lo que pasa es que no se dice,
no se dice mucho, ¿no? Pensamos solamente, probablemente en Grau, Bolognesi, y ahí queda el ejército peruano, ¿no? Y También nosotros, hablando de Grau, señor Rolando, hay un hecho que a mí me impactó mucho. Nieto conoció al padre de Grau. por supuesto, Manuel Grau, ¿no? Manuel Grau era el papá de Miguel Grau. Manuel Grau llega en la corriente libertadora del norte con Simón Bolívar. El apellido Grau no existía en el Perú. O sea, el primer Grau es este señor, Manuel Grau, joven, jovencito, viene con la corriente libertadora del norte, con Simón Bolívar. O sea, desde el sur, Viene por Nieto, el y norte. desde el norte, Grau. Así es, ¿no? Se encuentran, se conocen. Vienen por Piura, y este joven, joven oficial, gran colombino, ¿no es cierto?, se conoce con una chica de Piura, ¿no? Se conoce nada más. Pero bueno, Juan Manuel Grau viene, combate en la batalla de Junín, combate en la batalla de Ayacucho, se conoce con el mariscal Domingo Nieto, porque eran capitanes, ambos eran capitanes, ¿no? Entonces, es más o menos su promoción, y se conocen muy bien, porque después se vuelven a reencontrar, muchos años después se vuelven a reencontrar. Entonces, efectivamente, se conocen, y un poco penoso, ¿no? Porque a veces tomamos este acontecimiento que ocurrió entre Domingo Nieto y Camacaro, ¿no es cierto?, donde un poco valoramos, ¿no?, digamos, la fuerza que tuvo Domingo Nieto para enfrentarse a Camacaro. Pero bueno, es penoso porque Camacaro efectivamente también era un capitán del ejército gran colombino que viene también con Simón Bolívar. Claro, allí una pequeña pausa, señor Rolando, para poner el contexto. A ver, entonces, son oficiales de distintas nacionalidades. Recordar que en la Guerra de la Independencia, la independencia en sí no se hubiera logrado sin el aporte de chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos. ¿Alguna otra nacionalidad del sur participó? Bueno, Bolivia era el Alto Perú. Claro, pero que es de posterior creación, ¿no? Que es de como Bolivia propiamente dicha surge después, ¿no? Así es. Claro. Uruguay todavía no existía, y Brasil era del Imperio Portugués. Y entonces son hermanos de armas. Son hermanos de en el mismo bando. Camacaro, Grau, está Nieto. Entonces son hermanos, codo a codo. De pronto se habrán despedido antes de la embestida final. ¿Quién sabe? ¿No? Y otra vez, culminada la batalla, se habrán encontrado. ¿Y cómo es que se habrán despedido una vez que se independizó el Perú, ¿no? Cada uno volvió a sus tierras. Entonces, este acontecimiento de Camacaro, ¿no? Camacaro se encuentra en la guerra contra Colombia, ¿sí, no? Sí, increíblemente, ¿no? Terminamos las guerras de la independencia y la primera guerra que hacemos es con la Gran Colombia. Y empezamos a pelearnos entre los vecinos. Entre nosotros. Entre los hermanos que nos apoyamos, empezamos a pelear, a declararnos la guerra entre todos. Y este acontecimiento, entonces, resulta significativo y mayúsculo porque es digno de una película, ¿no? Los dos ejércitos se encuentran y dicen, aquí va a haber mucha sangre derramada, aquí van a haber muchos muertos. Entonces, al estilo del medioevo, dos caballeros deciden enfrentarse, uno en nombre o en representación de un ejército. Nieto, por parte de los peruanos, y Camacaro, en representación de los colombianos, ¿no? Y se baten en un duelo literal, medieval, ¿no? Porque fue con lanza en mano, enfrentan sus caballos, y la pericia y la experiencia de Nieto hace que él gane este combate, ¿no? Pese a que Camacaro se decía que era más sanguinario que Nieto, ¿no? Entonces Camacaro decía, yo tengo la batalla o el combate ganado. Sin embargo, fue Nieto quien derrotó quien lo derrotó y quien le dio muerte al hermano de armas que hace poco nada más estaban compartiendo el mismo bando. Entonces, Camacaro, de nacionalidad venezolana, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Un venezolano que peleó a favor nuestro, y de pronto ellos no toman las decisiones, pues son militares, son los políticos quienes finalmente deciden declararse la guerra,
envían al pueblo a la guerra, a enfrentarse, a pelear hermano contra hermano, y al final son los políticos quienes finalmente se dan la mano otra vez, ¿no? No pasó nada, pero Así cuánta es. gente perdió su vida, cuánta gente derramó su sangre en nombre de estas Y cuánta guerras, ¿no? gente valiente, ¿no? Cuánta gente valiente, porque Capacaro era un tipo valeroso, ¿no? Ujú. Quizás tuvo exceso de confianza Sí, ¿no? cuando vio al frente a Nieto, que era más bajito, más livianito, ¿no? Ya pensaba que lo tenía ganado, ¿no? Ujú. Y resulta que Nieto es habiloso y logra tumbar a Capacaro. Y Bueno, finalmente lo mata, ¿no? O sea, sí, sí, lo atraviesa, ¿no? Lo atraviesa. suena desagradable, pero mata literalmente a su hermano de armas, ¿no? Sí, 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 lo Pero también atraviesa se, con la lanza. pero también se evita un enorme derramamiento de sangre. Sí, y cuando Nieto se va, ¿no? Se va con su batallón, un alto oficial del ejército gran colombino, más numeroso todavía, que podía haber destrozado a Nieto y a todo su batallón, le presenta saludo a Nieto, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, han ido a un duelo, correcto, ¿no? Él ha ganado, por lo tanto hay que presentar nuestro saludo. Y lo saludan. Y Nieto logra salir, imagino temblando, ¿no? Temblando, ha logrado sale con todo su batallón, asustados estarían, ¿no? Y se fueron, y se fueron entre saludos. Es una especie de código, ¿no? Ya son códigos militares. O sea, había honor entre los militares en esa época. Sí, 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 Había sí. todavía ese honor, ¿no? Luego Sí, nos pues, damos un salto a la batalla de Ayacucho y con eso se consolida entonces la independencia. Consolida entre comillas porque luego hay otro acontecimiento más adelante, ¿no? Donde vamos a hablar también de un personaje apellidado Nieto. Entonces, eh, llega la batalla de Ayacucho. Es una batalla muy dolorosa, creo, ¿no? Porque hay un acontecimiento, y los profesores de historia saben muy bien esto, y yo sé que lo comparten con sus estudiantes, cuando antes de la batalla se les da unos minutos tanto a las fuerzas realistas como a las fuerzas independentistas para que puedan despedirse, porque habían hermanos y familiares directos enfrentados, o sea, en la tropa. Creo que dura un lapso de 20 minutos este, esta tregua, ¿no? Para despedirse. así ¿Qué es. información tiene usted de eso? Y dos personajes que se dan el abrazo antes de la batalla de Ayacucho era Ramón Castilla y su hermano mayor. Ramón Castilla está en el ejército patriota y su hermano mayor sigue leal al ejército español. Miren, ¿no? Mire, Y qué se interesante. dan el abrazo, muchos otros, ¿no? Pero hay un dato que también creo que es importante. Miren, en el ejército español no es que todos eran españoles. De hecho, una minoría eran españoles o criollos. Los La oficiales, mayoría, ¿no? ¿no? Y la mayoría eran gente campesina, lo que en esos tiempos decían los indios, ¿no es Los cierto? levados, los levados. Y, y no había otra alternativa, porque si no obedecía a la leva, lo mataban. Los españoles lo mataban porque sabían perfectamente que se podía ir pues con los patriotas, ¿no? Entonces, qué terrible la situación de los indígenas en el Perú que no les daban ninguna alternativa, ¿no? La otra alternativa era la muerte, ¿no? Entonces, seguramente muchos habrían querido guerrear al lado de los patriotas, pero no, estaban condicionados, estaban amenazados por los españoles, ¿no? Eh, Doloroso estas dos batallas, sobre todo la de Junín, ¿no? Junín, agosto, ¿no es cierto? 6 de agosto, justo este sábado, ¿no? 6 de agosto. ¿Por qué? Porque cuando termina la batalla de Junín, muchos soldados quedan heridos. Y junio, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, está todavía helando. Dice las noticias, está escrito, ¿no? O sea, no es un cuento, ¿no? Está escrito esos testimonios, muchos soldados heridos, ¿no? Estaban heridos esa noche y al día siguiente amanecieron muertos. No amanecieron muertos porque les dispararon o les atravesaron con una lanza, se murieron de frío, ¿no? Porque no había carpas, no había sistema de calefacción, no había frazaditas, ¿no? Y por falta de atención médica, ¿no? No había atención, se murieron de frío, imagínense, ¿no? Hasta aquí,
cuánto el sacrificio, ¿no? Por la independencia del Perú. Por eso siempre decimos, no podemos decir la independencia del Perú, 28 de julio, San Martín, y se acabó. No, es un largo proceso de cuánta sangre derramada, ¿no? Cuánta gente muerta, cuánta gente habrán quedado lisiados, cuántos padres han perdido sus hijos, cuántos hijos han perdido sus padres. Es realmente, para los que entienden el proceso de la independencia, es doloroso, uno siente dolor, ¿no? ¿Cómo han podido luchar tanto, en tanto frío, por encima de los 4.000 metros, ¿no? Hoy en día vamos a ir a Pasto Grande, vamos a ir a Titira, a Uruntaya, pónganse una buena casaca, ¿no? Pónganse una buena casaca, lleven su matecito de coca, ¿no? ¿Cómo nos preparamos, ¿no? Para un paseo. Y en esos tiempos, pues, por favor, no había ni curitas, había en esos tiempos, ¿no? Y bueno, termina la batalla de Junín, ocurre eso, en Ayacucho ya algo mejor porque los primeros días de diciembre ya comienza la época de las lluvias, el clima es un poquito más agradable, derrotamos a los españoles, firman la capitulación de Ayacucho, pero no es rendición, es simplemente capitulación, ¿no? Y en la capitulación, si leemos la capitulación, está en nuestra contra. ¿No? Ganamos la batalla, ganamos la guerra, pero tenemos que indemnizar a los ganadores, ¿no? Sí, eso es. Porque, mire, ¿a qué extremo, no? Los españoles se hacen poner ahí. Ya, a todos los españoles que se van a retirarse del Perú, le tienen que pagar sus pasajes y hay que indemnizar. De locos, ¿no? De locos. Y aquí hay un dato también muy importante. Los oficiales españoles que pierden ya la batalla de Ayacucho y retornan a España, les hacen un juicio. O sea, no quedó la historia ahí para ellos. A Canterac, por ejemplo, ¿no? Terminó en la miseria, si no me equivoco, ¿no? Les hacen juicios y le ponen su apodo, lo que decimos popularmente su chapa, ¿no? El apodo que le ponen a todos los oficiales, ¿no? Que perdieron la batalla de Ayacucho, que perdieron todo el virreinato, ¿no? Perdieron todo el virreinato. Les pusieron los ayacuchos, ¿no? El general Ayacucho, el capitán Ayacucho, el teniente Ayacucho, los ayacuchos. Así les conocían. Y eso era denigrante y ofensivo. Así es, ¿no? así es. Hay otro dato que me hacen saber. Respecto a la batalla de Junín. De pronto fue la última batalla que se libró sin pólvora, sin disparos. Fue una batalla épica, ¿no? Estamos hablando de que lanza, sable, puñal, o sea, arma blanca nada más. Así es. Wow. Esa es la característica de la batalla de Junín. Qué terrible. No hay disparos. O sea, qué terrible. Estamos hablando de fuerza corporal contra fuerza corporal, ¿no? Embestida contra embestida, ¿no? Sí, y es habilidad, ¿no? O sea, quienes más han ensayado, lógicamente tenían mejores posibilidades. Entonces, imagínense. ¿Qué película se haría de esto? Miren. Estamos hablando, por ejemplo, hay un acontecimiento que ha sido muy bien aprovechado en la guerra o la independencia de Escocia frente a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? El famoso William Wallace. Claro, ¿no? Corazón valiente, ¿no? Corazón valiente, ha sido muy aprovechada, pero miren, aquí en el Perú tenemos historias y hechos históricos, tenemos hechos históricos que tranquilamente pueden traspasar y llegar al mismo Hollywood. Por supuesto, en Hollywood vemos la batalla de Kursk, la batalla de Borodino, la batalla de las Ardenas, la batalla de Stalingrado, la batalla de Berlín, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si empezamos, esa es una de las tareas que quería precisar también, ¿no? Nos falta hacer documentales, nos falta hacer películas. Serían éxitos internacionales, así como nos quedamos consternados con Corazón Valiente, ¿no? O su otra película con el mismo actor, ¿no? El Patriota, ¿no? El Patriota, ¿no? Claro, claro. Uno termina llorando cuando ve esas películas, ¿no? Yo creo que si filmamos lo que ha ocurrido en el Perú, imagínate el combate de Angamos, la batalla de Arica, ¿no? La batalla de Arica, ¿qué tal? Bueno, 800 leones contra 6.000, ¿no? Realmente fenomenal, hasta quemar el último cartucho. ¿Qué tal determinación, no?
Entonces tenemos mucho, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la batalla de Junín y Ayacucho, nos falta mucho todavía investigar la batalla de Torata y la batalla de Moquegua, que es colosal, ¿no? O sea, lo que pasó acá en Moquegua, donde también estuvo presente el mariscal Domingo Nieto, es de película, ¿no? ¿Estamos hablando de antes o después de Junín y Ayacucho? Antes, 1823, en la campaña de intermedios, ¿no? Puertos intermedios, le dicen, ¿no? Estamos hablando de una batalla sucedida aquí en Moquegua. Aquí en Moquegua, Chenchen, para ser más exactos, para ser exactitos, en la zona plana de Chenchen, donde choca la caballería argentina, ¿no? La caballería argentina, conocido como los granaderos a caballo de San Martín. 400 plazas, ¿no? Allí, estos granaderos de San Martín son quienes parten del mismo Argentina con San Martín, ¿no? Así es. Lo acompañan en todo este periplo de la independencia, ¿no? Y ahí hay toda una leyenda, en realidad, que conmueve hasta las lágrimas. ¿Cuántos de ellos, cuántos salen desde Argentina y cuántos finalmente retornan a su tierra? Parten aproximadamente 1000 granaderos y regresan, o sea, de los 1000 que partieron, regresan 6. Wow. 6 y su capitán, ¿no? ¿Y cuántos de esos granaderos, y es un hecho que no se conoce, cuántos de esos granaderos murieron aquí en Moquegua? Un poquito más de 200 granaderos murieron aquí en Moquegua. O sea, el 20% de esa fuerza de élite, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y en qué circunstancias murieron? ¿Nos puede recordar ese pasaje? Sí, estamos en plena batalla de Moquegua, estamos el 21 de enero de 1823, justo ahora en enero se va a cumplir el bicentenario de esta batalla, que sería bueno, ¿no? Un poquito darle fuerza, darle empuje, porque ahí también estaba pues, Domingo Nieto. Domingo Nieto estaba presente también en esa batalla, ¿no? Entonces, lamentablemente, los españoles estaban mejor pertrechados, tenían, ¿no?, mejores armas, tenían más cantidad de efectivos militares, y entonces nos defendemos, ¿no? De la quebrada esta del cementerio, esa era un poco, digamos, la frontera, ¿no? Y bueno, nos defendimos mucho de los españoles, pero finalmente fuimos rebasados. Y cuando nos rebasan los españoles, la infantería peruana se desbanda, ya a escapar, ¿no? Había que escapar. Sálvese quien pueda. Entonces, se pueden imaginar, ¿no? Una pampa corriendo 2000, 3000 soldados rumbo a Hilo, porque la única alternativa era llegar a Hilo para embarcarse en algún barco, ¿no? No había otra alternativa, ¿no? Entonces, en ese momento en que se desbanda la infantería peruana, el comandante español ordena a la caballería española ir a sablear a los infantes. ¿Qué significa sablear? ¿No? ¿Qué significa sablear? Es pues como cortar alfalfa, ¿no? Los trozaban, o sea, literalmente iban a caballo y trozaban el suelo y cortaban y los decapitaban literalmente. Lo que sea, lo que agarraban, cuerpo, ¿no? La cabeza, lo que sea, ¿no? Y en esas circunstancias es que el comandante patriota ordena a la caballería argentina a chocar contra los españoles, ¿no? Pero mire, ¿qué tal diferencia? La caballería argentina, los granaderos eran 400 efectivos y los españoles eran 800, eran el doble, ¿no? Pero qué valientes los granaderos, chocan, arremeten a la caballería española, regresan, se reagrupan, otra vez van, regresan, se reagrupan, otra vez van, y en cada salida iban perdiendo más y más y más. Pero ese acontecimiento permitió que las fuerzas patriotas pudieran huir. Así es. Estamos hablando de soldados argentinos que dieron su vida, ofrendaron su vida en este suelo, en esta tierra moqueguana. Entonces, aquí están enterrados argentinos, están enterrados chilenos que lucharon por la independencia de Perú. Ese hecho, ¿cree usted que merece un reconocimiento de parte de nuestras autoridades? Por supuesto. Yo pienso que, por ejemplo, esa fecha del 21 de enero habría que declararlo como el Día de la Integración Americana, ¿no? El Día de la Dignidad Americana. Hay que tener una visión más americanista, ¿no? Mucho más amplia. Hay que superar, ¿no?, esas fronteras. Este es mi chakra, ese es tu chakra y aquel es tu chakra, ¿no? Cada quien con su chakra, ¿no?
Y miren lo que ha pasado, cada quien pensando en su chakra y no hemos avanzado. ¿Cómo están los europeos? ¿Cómo están los asiáticos? ¿Cómo están en Norteamérica? Y nosotros, por estar dividiéndonos, no hemos avanzado en el mundo. No pesamos, ¿no? Económicamente, científicamente, tecnológicamente, militarmente, no pesamos en el mundo, ¿no? Nos falta integración, ¿no? Nos falta integrarnos y nos falta también ese valor que se llama gratitud. Hay que ser gratos, ¿no? Otro dato importante, cuando sale el ejército de los Andes de Argentina, cruza la cordillera rumbo a Chile, casi la mitad del ejército son afrodescendientes. O sea, de los 5.000 soldados, por lo menos un poquito más de 2.000 eran negros, con el uniforme patriota. O sea, esclavos liberados. En ningún lugar del Perú, en ningún lugar del Perú existe un monumento al afroamericano. Miren, qué tal gratos, ¿no? ¿Qué tal gratitud, ¿no? Han venido, han luchado en Chacabuco, han luchado en Maipú, han estado presentes negritos en Junín, negritos en Ayacucho, creídos de que iban a lograr su libertad, ¿no? Creídos. O sea, les hemos engañado. Encima que les hemos engañado, los hemos olvidado olímpicamente, ¿no? Por eso yo creo que este hecho de la batalla de Moquegua, donde estuvo también Mariscal Domingo Nieto, estaba como capitán también en esa fecha, hay que recuperarlo, ¿no? Y hay que aplaudir a los argentinos, hay que aplaudirlos, a los chilenos hay que aplaudirlos también, porque acá está su sangre derramada, aquí en Moquegua. Porque ese odio visceral que se tiene contra Chile no es contra el pueblo chileno, no es contra las autoridades políticas de la época, que en ese afán ambicioso nos declararon una guerra y nos enseñaron a odiarnos, ¿no? Entonces pasarán muchos años, espero yo, que finalmente terminemos limando esas asperezas que a nada nos llevan. Miren, la Segunda Guerra Mundial, Alemania ahora es amigo de todos, ¿no? ¿Cómo es que han logrado superar en un lapso de tiempo más breve todavía? Estamos hablando de 1945, la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ya está superado. Hablamos de una Unión Europea. Entonces, ¿por qué cree usted que eso no se logra superar aquí en esta parte de América? No hemos hecho el esfuerzo. Yo creo que, por ejemplo, si este 21 de enero del 2023, ¿no?, nos abrazamos siquiera con un argentino y con un chileno, vamos a dar los primeros pasos para sentirnos integrantes de una patria más grande, la patria latinoamericana. Entonces, acá hay un hecho, acá en Moquegua, yo estoy enterado de un grupo de basquetbolistas del siglo, ¿ya?, que habían logrado amistad con un grupo de basquetbolistas chilenos y se visitan, ¿no? Se visitan, vienen chilenos, departen con los basquetbolistas peruanos, son deportistas, ¿no? Hacen su fiesta, comen, se van. Al año siguiente van los peruanos, porque bueno, son reciprocidad. Van allá también. Mire, eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo particularmente, esa es mi idea personal, puede estar de repente equivocado, de repente muchos no están de acuerdo conmigo, yo preferiría que hagamos grandes celebraciones por la batalla de Moquegua y no tanto por la batalla de Los Ángeles. La batalla de Los Ángeles sigue levantando de tiempo en tiempo el odio contra Chile, ¿no?, contra los chilenos. No hay que olvidar que las guerras se han hecho por intereses económicos. Esta no fue, la guerra del Pacífico no fue una guerra entre peruanos y chilenos. Aquí se jugaron los intereses ingleses. Inglaterra jugó sus intereses, ¿no? Tal como hace hoy en día, ¿no? Mire, los europeos, Estados Unidos y la OTAN juegan sus intereses y generan el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, ¿no? No es un problema entre ucranianos y rusos, es un problema de intereses de otros países, ¿no? Miren lo que está pasando entre China y Taiwán, ¿no? Los intereses de Estados Unidos, ¿no? Los intereses de Estados Unidos en Taiwán, y generan un conflicto entre Taiwán y China, ¿no? Y están provocando como para que estalle y estamos enfrentados en otra nueva guerra y en una crisis económica mundial nuevamente, fortalecida con esta crisis de la guerra de Rusia y Ucrania. Una guerra no cuesta 5 soles. No, pues. Una guerra no cuesta 100 soles.
mantener un ejército, digamos, nada más de 50,000 soldados. Son 50,000 desayunos, 50,000 almuerzos, 50,000 cenas, 150,000 comidas un día. Terrible, ¿no? A la semana, al mes, ¿no es cierto? Sí, pues. Eso es lo que ha pasado entre Chile, entonces yo prefiero que nos abracemos, ¿no? Con los argentinos, con los chilenos. El chileno común, el ciudadano chileno común, no ha sido el culpable de esas decisiones, de esas que hablas. O sea, ha habido otros intereses ahí. Claro. Volvemos entonces a Ayacucho, finalizamos eso. Entonces, ¿qué datos, no? Miren, tanta información por compartir, no tanta información, pero en realidad todo está anexa y conexa en realidad, ¿no? Termina Ayacucho. ¿Qué es del Mariscal Domingo Nieto? Ya hablamos de ese pasaje de la guerra con la Gran Colombia, entonces, pero después de ello, ¿qué pasa con Mariscal Domingo Nieto? Termina la batalla de Ayacucho, 1824, 1825, Sucre está yendo al Alto Perú, ahí va también Domingo Nieto, acompaña, llegan hasta Potosí, ¿no? Llegan hasta Potosí, está Sucre, llega Bolívar, o sea, Nieto ha visto pues a Bolívar, se ha conocido con Bolívar, por lo menos lo ha saludado, como superior lo ha saludado. Como ¿no? oficial Entonces, también que era, ¿no? ya la ha saludado, por lo menos, ¿no? Entonces, acompaña a Sucre, Sucre cae herido, ¿no? O sea, hay rebeliones también en Bolivia, ¿no? Y deciden crear la República de Bolivia. Una vez que crean la República de Bolivia, regresa el ejército patriota, regresa también Nieto, luego Nieto va a Ayacucho, ¿no? En Ayacucho hay un levantamiento de un pueblo que se llama los Iquichanos, ¿no? Actualmente Huanta, justo la zona donde ocurrió la muerte de los periodistas de Uchirajay, claro. Toda esa zona es la zona de los Iquichanos, ¿no? Entonces, seguían siendo leales a la corona española, ¿no? Entonces, envían a Nieto para doblegar, ¿no? A estos, ¿cómo poder explicar también, ¿no? Porque es gente andina que toda la vida ha sido sometido por los españoles, pero seguían siendo leales a los españoles, ¿no? Entonces, hay que explicar con más detalles eso, ¿no? Logran digamos, derrotar a los iquichanos y empieza la guerra con la Gran Colombia, ¿no? Entonces se prepara el ejército peruano con Lamar es el presidente peruano, es un presidente ya constitucional, ¿no? O sea, ya es elegido constitucionalmente, ¿no? Lamar con Bolívar, esa fue la guerra, ¿no? Entre Perú y la Gran Colombia, ¿no? Y va el ejército peruano, va por la costa, el ejército peruano va por la costa, ahí está Domingo Nieto, y cuando pasan por Chiclayo, en las ciudades importantes se para el ejército, ¿no es cierto? Descansan, ¿no? Se alimentan, etcétera, y las autoridades siempre hacían digamos, una recepción, ¿no? Y a esa recepción iban pues los oficiales, ¿no? Y por supuesto, a esa reunión de oficiales venían las damas del pueblo, y ahí es donde se aparece María Solís, ¿no? Y en esa fiesta de recepción se conoce con el mariscal Domingo Nieto, joven, ¿no? Imagínense, un joven. Apuesto. Y en esos tiempos, las señoritas, las damas, pues, veían todo un galán, ¿no? A un oficial del ejército, ¿no? Un capitán, un coronel, un teniente, ¿no? Las chicas se enamoraban inmediatamente de su militar, ¿no? Ahí se conoce con María Solís y al poco tiempito se casan. O sea, en el interín de esa guerra se casa, ¿no? Con María Solís, ¿no? Termina la guerra de la Gran Colombia, retorna nuevamente al Perú, Domingo Nieto. Hay un intento en donde tiene la posibilidad de ser presidente del Perú. Estamos hablando de 1833. La guerra de Colombia es 1828-29, ¿no? 30, 31 está más o menos tranquilo, 33 hay cambio de presidente y proponen, o sea, era coronel ya era coronel Domingo Nieto y le proponen ser presidente, ¿no? ¿Quién le propone? Este sacerdote Luna Pizarro. Luna Pizarro ya conocía a la familia Nieto porque Luna Pizarro fue cura de la iglesia de Torata. O sea, ahí está su firma, ahí están sus documentos, ¿no? de Luna Pizarro. Entonces ya sabía, como había trabajado en Torata, sabía pues que era moqueguano Domingo Nieto y le ofrece el apoyo. Pero finalmente en esas elecciones gana Orbegoso, ¿no? Orbegoso gana las elecciones, es presidente, y Nieto pues se pone al lado del presidente porque ha sido elegido constitucionalmente, ¿no? Claro. Trabaja al lado de Orbegoso. Luego viene la Confederación Pro-Boliviana, ¿no? 3 añitos después, 1836, empieza la Confederación Boliviana. Orbegoso es nombrado presidente del Estado norperuano, y ahí está Domingo Nieto, ¿no? Por lealtad a Orbegoso está ahí.
pero que resulta que Orbegoso y algunos generales ya empiezan a discrepar con Santa Cruz y esa Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Ahora evaluamos, ¿no? Ahora evaluamos y decimos, hubiera sido extraordinario reunificar al Perú y Bolivia, ¿no? Hubiéramos sido un país grande, ¿no? En Sudamérica hubiéramos sido un país grandazo, hubiéramos tenido frontera con Argentina, con Paraguay, ¿no? Imagínense. Y sobre todo rico, ¿no? Muy rico, ¿no? Ahora Bolivia está en proceso de industrialización, tiene muchos recursos, ¿no? Y Perú nunca hubiera perdido la zona de Tarapacá, que es altísimo en cobre, ¿no? Ahí está Chuquicamate, la mina de cobre más grande del planeta, ¿no? Imagínense, hubiéramos sido ricos hubiéramos sido si es que nos hubiéramos nuevamente recuperado el Perú, ¿no? Con el Alto Perú, ¿no? Entonces, pasa a la Confederación Perú-Boliviana, Nieto está en contra, finalmente termina en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Ese es lo que podríamos considerar algo así como un error estratégico de Domingo Nieto, porque tampoco era perfecto, tampoco era perfecto. De hecho hay un alemán que escribe, ¿no? Que escribe cómo es que Nieto se opuso a la Confederación Perú-Boliviana y él dice, utiliza un término bien duro y dice traicionó al Perú. Eso hay que decirlo también, ¿no? También hay que decirlo. Ahí está, el autor alemán es Heinrich Schmidt, está en su libro, ahí está escrito cómo describe, porque él conoció personalmente a Nieto y sabía de la política nacional, ¿no? Entonces, termina la Confederación Perú-Boliviana, fue una experiencia, terminó muy mal, ¿no? Terminó muy mal. Luego se suscitan nuevos problemas en el año de 1841, y en el 43 ocurre, digamos, la antesala ya del fin de Domingo, ¿no? Es presidente Juan Francisco Vidal, es el presidente del Perú, es un presidente constitucional, y lógicamente Nieto se pone al lado de este presidente, ¿no? Siempre del lado de la legalidad. Sí, de la legalidad, siempre, ¿no? Se pone ahí a su lado. Y se levanta Crisóstomo Torrico, un general, ¿no? No quiere reconocer al presidente. En esos tiempos era así. Todos querían ser presidentes. Es como ahora, ¿no? Todo el mundo quiere ser alcalde, todos quieren ser gobernador regional, todos quieren ser congresistas, ¿no? Pero estos generales, ¿por qué se atribuían esos aires de insubordinación o de grandeza en el afán de tener poder? Todos eran héroes de Junín y Ayacucho. Sí, esa es la paradoja, ¿no? Combatieron juntos como hermanos, lucharon por la libertad de América. Al final terminaron peleando entre ellos por poder. Por poder. O Nada sea, más las cosas no han cambiado. Sigue no igual. han cambiado, ¿no? Sigue Y igual, el poder es por intereses. claro. No hay que olvidar que terminaba cualquier guerra y se apoderaban de haciendas, ¿no? O sea, cada general, pues, muchos de sus descendientes ahora tienen dinero porque se apoderan de haciendas, grandes extensiones de terreno, ¿no? Entonces, Nieto, entonces, ¿dónde se encuentra en ese momento? está al lado del presidente Juan Francisco Vidal, estamos hablando ya de enero de 1843, y se levanta, ¿no? Torrico, lógicamente Nieto se pone al lado de la legalidad, ¿no? Y nuevamente se encuentra con el papá de Miguel Grau, ¿no? ¿Por qué? Porque Manuel Grau, el papá de Miguel Grau, era muy amigo de este presidente, Juan Francisco Vidal, porque también Juan Francisco Vidal había estado en Junín, en Ayacucho, ¿no? Y se conocieron todos ahí, ¿no? Y combaten juntos. O sea, el papá de Miguel Grau, Manuel Grau, combate junto con el mariscal Nieto. Se vuelven a encontrar, ¿no? En la historia peruana, ¿no? Chocan los dos ejércitos, Torrico con el ejército de Francisco Vidal. Chocan. En un primer momento, Torrico derrota a Francisco Vidal, está derrotando a Francisco Vidal, ¿no? Y Francisco Vidal escapa del campo de batalla, se escapa, rumbo a Ica, ¿no? Nieto, ¿no? Nuevamente rearma el ejército y logra derrotar a Torrico. Y Torrico escapa, ¿no? Escapa a Torrico, ¿no? Y Nieto, una vez que derrota a Torrico, tiene que mandar una comisión a buscar a Francisco Vidal y decirle, hemos ganado, ¿no? ¿No? Y regresa nuevamente Francisco Vidal, ¿no? Y Francisco Vidal
en agradecimiento a esa acción de armas, lo nombra mariscal. Ahí es donde nuestro mariscal Domingo Nieto adquiere ese grado, ¿no? Le da el bastón, es un bastón. Es el rango más alto en el ejército, ¿no? ¿No? La batalla se llama Aguasanta, ¿no? La batalla de Aguasanta. Esto es fácil de encontrarlo. La carretera que va de la Panamericana pasa por San Clemente, esto es antes de Pisco, hay un pueblo que se llama San Clemente. Es muy conocido porque de San Clemente sale la carretera que va para Huancavelica y Ayacucho, ¿no? La que se llamaba antes Libertadores Guad. Ahí ocurrió esa batalla de Aguasanta. Y le llamaba Aguasanta porque era una zona pantanosa y había agua, y mucha gente que se enfermaba iban ahí y se echaba esa agua y decían que era curativo, ¿no? Por eso le decían Aguasanta a esa zona. Ahí es donde obtiene su grado de mariscal. A esa fecha ya estamos prácticamente llegando al ocaso de la vida de Nieto. Sí, porque asume, ¿no? Francisco Vidal, o sea, retoma el poder, y esta vez ya no es Crisóstomo, sino Vivanco. Vivanco es un general realmente de película, ¿no? Es un levantisco, es un conspirador, es uno de los generales que ayuda a destruir al Perú, ¿no? Balta, ¿no? Balta. Tenemos acá una avenida Balta, era un destructor, ¿no? Vivanco era un destructor, San Román era un tipo acomodado, ¿no? Pierola, ¿no? Miguel Iglesias, ¿no? Esos militares que le hicieron mucho daño al Perú. Hoy podemos evaluar eso. En sus tiempos, no sé cómo podrían evaluar en sus tiempos, pero ahora evaluamos que ese tipo de militares le hicieron mucho daño al Perú. Vivanco se levanta contra Francisco Vidal. Francisco Vidal no quiere guerra civil porque sabe que es muertos, ¿no? Sabe que es sangre, es pérdida, ¿no? Y renuncia. Dice, renuncio y se lo va a dejar al vicepresidente para que Vivanco esté tranquilo. Ya, Vivanco, por favor, no hagas guerra civil, yo me voy. Y se va, ¿no? Y Vivanco no le hace caso y continúa su levantamiento, ¿no? Y toma el poder en enero de 1843. Es un golpe contra la Constitución, y ahí es donde nuevamente sale Domingo Nieto a defender el orden constitucional. Esta vez con Ramón Castilla y con Mendíburu, era un general sureño también, ¿no? Y se levantan en el sur, ¿no? En el sur se levantan contra Vivanco. Estos tres militares, Nieto, Castilla y Mendíburu, derrotan a los vivanquistas en la batalla de Pachía, en Tacna, y luego nuevamente derrotan a los vivanquistas aquí, en Moquegua, en la batalla de San Antonio, ¿no? Que dicho sea de paso, es una batalla que se estudia en la historia militar latinoamericana, ¿no? Por la estrategia. Realmente fantástico, ¿no? Prácticamente no tiene pérdidas Domingo Nieto, ¿no? El ejército de Domingo Nieto intacto, y logran capturar 2.000 prisioneros. Y eran milicianos, el ejército de Nieto, de Ramón Castilla, eran milicianos, nosotros era un ejército profesional, ¿no es cierto? Pero realmente los movimientos, la forma en que logran capturar es fantástica. Por eso es que Domingo Nieto, cuando dicta su testamento, pide que le entierren en esa zona, ¿no? Porque ese fue su mejor batalla, digamos, ¿no? Lo más espectacular de sus batallas fue esa, ¿no? Bueno, gana Nieto gana la batalla de Pachía, gana la batalla de San Antonio, van a Tacna, en Tacna constituyen la Junta de Gobierno Provisorio, ¿no? Y nombran a Nieto como presidente provisorio, Ramón Castilla es el vicepresidente provisorio. Ya se está acabando, 1843, y se van al Cusco, ¿no? Van al Cusco para seguir armando, ¿no? El ejército, porque había que derrotar a Vivanco, ¿no? Enero, ya estamos en febrero de 1844, ¿no es cierto? 1844, y nuevamente Domingo Nieto se pone mal. Hoy en día esa enfermedad es curable, ¿no? Tenía problemas con el hígado. Hoy en día esa enfermedad es totalmente curable, pero en esos tiempos pues no había nada, ¿no? No había medicina, pues, ¿no? Se complican las cosas, ya estamos 17 de febrero, él se da cuenta que ya está muy mal, dicta su testamento, sabe que va a morir. Sabe que va a morir, él sabe que va a morir, ¿no? Pero era muy joven, ¿cuántos años tenía?
40 años, ¿no? Muy 40 joven, ¿no? años. Le faltaba todavía varios meses para cumplir 41, por lo Mm. menos 40. No, falleció con 40 años y, y bueno, ahí tenemos otra tarea pendiente, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue la casa donde murió Domingo Nieto? Cusco, hay que ubicar esa casa, hay que poner una placa. Eso le corresponde a los moquegüanos, o sea, hay que ir pues a investigar dónde fue, ¿no? Porque hay pues constancias, porque vino el sacerdote, Ujú. hay testamento, han tenido que poner en tal lugar, Una pero dirección, pues, ¿no? han cambiado las calles, habrán cambiado muchas cosas, pero si es que investigamos, podemos encontrar, ¿no? Y entonces cualquier moquegüano que vaya al Cusco, pues tendrá la oportunidad de visitar la casa donde falleció Domingo. El gran mariscal. Y ahí termina, digamos, toda la trayectoria de Domingo. Hay un pasaje anecdótico también, más que anecdótico, cinematográfico, cuando él es hecho prisionero y está siendo llevado en una embarcación. Entonces, de contrabando, su esposa le hace llegar en un cesto, entre comida y ropa, le camufla allí 2 revólveres, que para la época eran armas modernísimas, porque normalmente eran de un tiro, ¿no? Entonces le hacen llegar 2 revólveres, o sea, las pistolas, no, pistolas no son, pues, pistolas es otra cosa. Los revólveres con tambor, o sea, con 5 disparos cada uno. O sea, tenía 10 disparos. 10 balas. Digamos que es como tener una metralleta, ¿no? Algo así más o menos. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Cuéntenos para todos los Es, estudiantes y toda la gente que está conectada. otra vez es Vivanco. Un golpe de Vivanco. ¿Qué hace Vivanco? Miren, qué personaje, ¿no? Ordena la detención y encarcelamiento de las esposas de Ramón Castilla y de Domingo Nieto. ¿No? ¿Qué clase de generales hemos tenido en el Perú? Cobarde, ¿no? Bueno, no es la mayoría, por supuesto, ¿no? Mm. Pero hemos tenido esa gente en las cúpulas, en las élites del poder, ¿no? Entonces, la esposa, ya pues, ya por un poco de respeto, le dice, voy a mandar a mi esposo, ¿no? Voy a mandar una canasta, siquiera que se lleve su ropa, ya que lo van a desterrar a otro país, ¿no? Y le permite, ¿no? Ya, bueno, ya está bien, ya que se lo mande, ¿no? Y efectivamente le prepara su ropa, todo eso, y camuflado, lo que usted dice, 2 modernas pistolas, ¿no? Ya no era la pistola de un solo tiro, tenía tambor y los nuevos los soldados que lo están custodiando ya saben de que tiene 10 tiros. O sea, tranquilamente podía eliminarlos a todos, hasta que ellos armen su fusil, coloquen la pólvora, es muy tarde. Como decimos hoy día, ya perdieron, ¿no es cierto? Ya perdieron, ¿no? Y entonces, mientras está sacando su ropa, Domingo Nieto encuentra las pistolas y es su alternativa, ¿no? Y captura, ¿no? Captura el barco donde lo tienen retenido, hace avanzar un poco más y desembarca, ¿no? Se escapa Domingo Nieto, ¿no? Es un hecho eh, que dice mucho de María Solís, ¿no? O sea, no solamente, no solamente su esposa, ¿no? No solamente su esposa, es su cómplice, ¿no? Es su, ¿no? Su mano derecha, combate con él prácticamente, ¿no? ¿Cuántos hijos llegan a tener? Ellos han tenido 5 hijos, pero uno de ellos muere Naciendo, ¿no? bebé, muere bebé, solamente 4 quedan, ¿no? Que es Domingo Nieto, Bárbaro Leonidas y 2 mujeres. Beatriz, que era la mayor de todas, y Fortunata, que no llega a conocer, ¿no? Domingo Nieto, porque María Solís estaba embarazada cuando muere Domingo Nieto. Y Domingo, el otro hijo, el hijo, se hace militar también. Así es, ¿no? Y Se ahí, imagina, ¿no? Es el claro, hijo del mariscal, ¿no? es descendiente de la estirpe del mariscal, del gran mariscal Domingo Nieto. Y Y, entonces él y es, muere también, o sea, el hijo de Nieto, años más tarde, muere en un hecho histórico, acompañando a un grande también. Entonces, ese hecho lo hemos dejado desapercibido y casi olvidado. ¿Con quién muere el hijo de Nieto? Domingo Nieto, papá, participa en las guerras por nuestra independencia, y el hijo, Domingo Nieto Solís, también participa
una batalla contra los españoles defendiendo nuestra independencia. En la última batalla contra los españoles. Así es, el 2 de mayo de 1866, ¿no? En el combate del 2 de mayo. Sí, yo sé que muchos hemos escuchado, hemos hablado del combate del 2 de mayo, pero no sabíamos de que ahí muere el hijo del mariscal Domingo Nieto. Como militar, le asignaron ser el ayudante del ministro de guerra. José Gálvez era el ministro de guerra, ¿no? Y como ministro de guerra se puso en el Torreón de la Merced, él conducía el Torreón de la Merced, esos cañones que defendieron el Callao contra los españoles. Ahí estaba Domingo Nieto Solís, el hijo del gran mariscal, ¿no? Entonces, y lamentablemente, muchas de la pólvora, ¿no? Estaba cerca del Torreón, y cuando llega una granada de un barco español, se prende también pues las otras bombas y destruye totalmente el Torreón de la Merced, ¿no? Muere el Muere conocidísimo no José queda Gálvez. nada de José Gálvez, no queda ni un pelo, ¿no? Y queda totalmente destrozado Domingo Nieto Solís. No muere en el acto todavía. Bueno, era joven también, ¿no? Resiste un poco más, pero al día siguiente fallece Domingo Nieto. Sabemos exactamente dónde fue ese lugar, ¿no? Y nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras autoridades? Yo estoy seguro que si ahorita estuviéramos en un auditorio con autoridades y les dijéramos, levanten la mano los que saben dónde están los restos del mariscal Domingo Nieto, y los agarramos en el aire. Viven en la provincia de Mariscal Nieto, es la provincia de Mariscal Nieto, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? ¿Al fondo, a la izquierda o a la derecha? Empezarían a tantear, ¿no? De repente acá está en el cementerio, ¿no? Pero los restos de Nieto estaban aquí en Moquegua. Fueron rescatados y llevados a Lima, ¿no? A la cripta de los héroes, ¿verdad? Sí, porque salió una ley, ¿no? Salió una ley que lo declaró precursor de la independencia, ¿no? Y lo llevaron al panteón de los precursores. Ahí está el cajón, ahí están los huesos de Domingo Nieto, ¿no? Pero su tumba ha estado abandonada. Estuvo aquí, estuvo abandonado. Nadie sabía que era la de él. Por tradición, ¿no? O sea, alguien se pasó la voz y lograron encontrar. O sea, casi lo olvidan. Casi lo olvidan. También, ¿no? Pero lograron encontrar, ¿no? Y ahora está en una urna. El cajón se puede visualizar el cajón, todo, ¿no? Y como digo, nunca he visto en los más de 15 años que estoy por esta región, de que una autoridad haya ido, ¿no? A llevar siquiera una flor, ¿no? Donde están los restos de Domingo Nieto, siquiera una flor, ¿no? En gratitud. En representación de los moqueguanos, ¿no? ¿Cierto? Y decirle gracias por luchar por nuestra patria, ¿no? No, usamos su nombre, usamos su figura, pero nunca le hemos demostrado gratitud. Y creo que eso está pasando con todos, ¿sabes? He escuchado también en algunas entrevistas algunos proyectos de algunas autoridades por restaurar la casa donde vivió Nieto, pero como casi todo lo que dicen los políticos es letra muerta, ¿no? ¿O usted conoce de ese proyecto? ¿Se está restaurando de verdad? No hay nada, ¿no? O sea, no hay la recuperación de casa de Mariátegui, ¿no? Han sido personas, ciudadanos, los que han armado un comité de recuperación de la casa de Mercedes Cabello. Ni siquiera iniciativa de una autoridad, ya ciudadanos, ¿no? Entonces, no hemos recuperado la casa de Mariano Lino Urquieta, en Hilo, no hemos recuperado la casa de Luis Valcárcel, ¿no? Entonces, hay un desdén, ¿no? Por eso al inicio dijimos, hay que recuperar nuestra memoria histórica, y recuperar nuestra memoria histórica significa de que esos grandes personajes, como Domingo Nieto, que ha tenido Moquegua, tenemos que llevarlos a nuestra mente y tenemos que llevarlo a nuestro corazón, ¿no? Y para eso hay que mostrar gratitud, ¿no? No solamente discursar, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y aprovechando esta palabra que usted menciona, gratitud con los hermanos que apoyaron esta lucha, esta campaña independentista. Estamos hablando de los hermanos argentinos, chilenos, venezolanos y colombianos. Alguna vez nos unimos para enfrentar y desterrar entonces las fuerzas realistas, ser independientes, ser autónomos. Lamentablemente, este es mi punto de vista, mi
particular punto de vista, considero que no se ha logrado una independencia plena y total. Porque miren, Ayacucho fue un acto, sucedió algo sui generis, como usted bien mencionaba. Los perdedores se les pagó su pasaje y se les indemnizó. Los vencedores, ¿usted tiene algún registro de que hayan sido indemnizados? Al menos, aunque sea ya, ganaste la batalla, muy bien, felicitaciones, aquí tienes tu chacrita, tienes tu terrenito en nombre del Estado, en contribución a tu servicio. ¿Usted conoce algún hecho de estos? Es exactamente al revés. Por poner un ejemplo, terminó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los vencedores, no contentos con haber derrotado a Alemania, le quitaron todo, le quitaron sus trenes, le quitaron sus barcos, ¿no? Le quitaron todo. Los humillaron, literalmente. Así es. No, no fue al revés, o sea, bueno, ya perdí la batalla, ahora tienen que darme tanto, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Perú, ¿no? O sea, derrotamos a los españoles y nos pusieron condiciones, ¿no? Y ese fue uno de los motivos porque regresaron en el año de 1864, cuando los españoles nuevamente se aparecen en el año de 1864 y desembocan en el combate del 2 de mayo de 1866, vinieron a pedir una indemnización. Y otra vez Vivanco, ¿no? Aparece el general Vivanco y firman el tratado Vivanco-Pareja. ¿No? Pareja era el apellido de un funcionario español. Firman el tratado Vivanco-Pareja por el cual nos comprometimos a dar millones de pesos para que se vayan los españoles, ¿no? Cuando deberíamos pedir por todos los destrozos que han hecho. Ganamos, pero en realidad perdimos, en otras palabras. Así es. De todas maneras, perdimos. Y todas las vidas sacrificadas, o sea, no valen nada, no valieron nada para esos políticos. Lo que hemos dicho, ¿cuántos heridos finalmente se murieron de frío, ¿no? Después de la batalla de Junín? ¿No? ¿Cuántos argentinos murieron acá en Moquegua? Chilenos murieron acá en Moquegua, ¿no? Entonces, ¿se tiene el registro o se sabe dónde están sepultados estos cuerpos de argentinos y chilenos? No tenemos el lugar porque hay casas encima, ¿no? Tal vez, ¿no? De repente algún tipo de rastreo, no sé, satelital, alguna nueva tecnología se puede hacer. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de una gran historiadora de apellido Vega Centeno, que es hija del historiador Vega Centeno. Hay un historiador, pero ya falleció, ¿no? Vega Centeno, muy, muy, muy conocido. La hija es arqueóloga, ¿no? Y se ha dedicado a la arqueología militar. Y justamente ella ha estado en los últimos meses investigando la pampa de Ayacucho. Investigando la pampa de Ayacucho, ha encontrado fosas donde están enterrados soldados que combatieron en la batalla de Ayacucho. ¡Qué fenomenal! ¿No? Hay que recuperarlos y hay que hacerles un homenaje, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Lucha por la independencia y termina un hueco, ¿no es cierto? Termina un hueco. Entonces, lo mismo ha pasado acá en Moquegua. Yo creo que habría que contactar con esta arqueóloga para, no se puede plantear el reto, ¿no? De ubicar. Eso, lamentablemente, eso tiene su costo, porque es trabajo profesional, ¿no? O sea, no le puedes decir a una persona, ¿sabes qué? Quiero que me encuentres los restos de los argentinos, de los chilenos, ¿no? ¿De qué va a vivir, pues? ¿No? Pero tenemos indicios, ¿no? Tenemos indicios porque, por lo menos hasta donde hemos podido indagar, cuando se han hecho excavaciones para recuperar elementos yaguanacos, ese fue un proyecto que desembocó en el proyecto Contisuyo, justamente, con algunos de ellos que participaron en esas excavaciones, nos han dado la información de que encontraron una fosa con 5 cuerpos bien alineados, pero que no eran pues tiahuanacos. O sea, encontraron y la primera impresión, no son tiahuanacos, no son, eran más grandes, ¿no? Probablemente eran oficiales, ¿no? Probablemente eran oficiales. Por las prendas también, supongo. Ajá. Esa batalla, ¿dónde se estima que sucedió? Por la zona de Chinchén, en esa explanada, ¿no? ¿Estamos hablando del Cristo Blanco para atrás? Sí. Justo ahí, esa parte plana. La pampa. Porque hay que pensar de que para que actúen 2 caballerías, 800 más 400 ya son 1200 caballos. Claro, pues. ¿No? Eso no puede ser en una quebrada, no puede ser en una ladera, tiene que ser en una pampa. Es muy probable entonces
Por ahí, que los restos de estos patriotas estén debajo de las casas de algunos pobladores chenchen. así es. Y probablemente alguien ha hecho cimientos más profundos, ha encontrado, y para no hacerse problemas, porque Sí, siempre hay pues. el temor, ¿no? Va a venir el INC y va a paralizar todo esto. Han hecho un pago a la tierra y listo, y ahí ha quedado. Pero sí, esos cuerpos que encontraron cuando han estado haciendo excavaciones de Tiahuanaco, lo depositaron en la actual DDC, ¿no? Ellos tienen un almacén, ahí están esos cuerpos. Lo que faltaría es ubicar esos cuerpos y ahora sí tenemos tecnología, ¿no? Para Tenemos determinar tecnología. ADN, estatura, podemos incluso reconstruir su rostro, ¿no? La antropología forense, por ejemplo, ha avanzado bastante en ese campo, ¿no? Y de repente son ellos parte de esa batalla de Moquegua. Sí, pues. Bien, señor Rolando, mire, ya estamos prácticamente llegando al final de este conversatorio. Hemos hecho un recorrido a lo largo de la vida y obra del mariscal Domingo Nieto. Eh, Como les mencionaba al principio, ¿no? Es un honor en realidad que nuestro colegio lleve el nombre de este pero gran mariscal Domingo Nieto. Tenemos conocimiento también que el nombre de nuestro patrono se lleva también en otras instituciones educativas. Usted ha establecido el contacto con ellos. ¿En qué ciudades o en qué lugares se encuentra un colegio con la misma denominación? Bueno, en Hilo tenemos una escuela primaria y está el Colegio Militar Domingo Nieto, ¿cierto? En Omate hay un colegio mariscal Domingo Nieto. Justamente hace algunas semanas estuve en este colegio y pude hacer una exposición sobre las cartas de Domingo Nieto, que es otro tema, ¿no? Todas las cartas que juntaron las hijas de Domingo Nieto, que lo guardaron en la Biblioteca Nacional, que se perdió y que lo hemos vuelto a encontrar porque los chilenos se habían robado, Sí, pues. la guerra contra ellos, y está en Chile. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una gran tarea, ¿no? Hay que repatriar. Entonces hay que formar un patronato, algo hay que hacer, ¿no? Si realmente honramos al mariscal Domingo Nieto, por lo menos embarquémonos en ese proyecto, recuperemos, repatriemos ese archivo Nieto, ahí están sus cartas, sus pronunciamientos, sus informes. Pero eso será una buena idea, señor Rolando, teniendo en cuenta que en la sociedad de artesanos se conserva la lanza, una de las lanzas empleadas o utilizadas por el mariscal Domingo Nieto. Muchos estudiantes o muchas personas de Moquegua no saben ese dato. Sí, Allí está, probablemente, ¿no? allí está, yo he podido visualizarla hace muchos años, pero no se exhibe, no tiene esa puesta en valor. Imagínense cuántas rutas culturales y turísticas se podrían promover. Mire, usted ha mencionado varios pasajes desapercibidos completamente por las autoridades y historia, por la historia de los moqueguanos, ¿no? Entonces, si usted fuera autoridad, señor Rolando, me estoy atreviendo a meterlo en política. Si usted fuera autoridad, independientemente de las veredas, de las pistas, de los colegios, de las piscinas que se puedan construir, ¿qué haría entonces como autoridad? Bueno, hace años hubiéramos formado un patronato para la repatriación de los documentos de Domingo Nieto que están en Chile. Hubiéramos construido una especie de museo, de sitio, ¿no? ¿Para qué? Para que vengan investigadores, porque pueden venir investigadores de toda Latinoamérica para saber qué pasó en el Perú, y están en esas cartas. Todas esas cartas es una radiografía político-militar de lo que ocurrieron por lo menos en esos 10 años en los que Domingo Nieto fue muy protagónico, ¿no? ¿Qué haría? Haría un corredor turístico desde Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, que fue el trayecto, porque cuando fallece Domingo Nieto en el Cusco, lo traen, ¿no? Hemos reconstruido esa ruta, ¿no? Por nuestro interés, ¿no? A iniciativa propia, lo hemos recorrido todito, ¿no? Todo el camino que ha seguido. En algunos tramos existe todavía, se nota la carretera, cómo ha llegado hasta Torata, porque vino por Omate, ¿no? Cajón lo trajeron por Omate y llegó a Torata. Los torateños no lo quisieron soltar, no quisieron soltar porque tenía que llegar a Moquegua. No quisieron soltar y se quedó como 10 días en Torata. Tuvo que ir el prefecto de Moquegua a Torata a decir que se tiene que cumplir su testamento. Entonces, recién los torateños soltaron y llegó a
acá en Moquegua. Ahí hay un corredor turístico histórico-cultural, ¿no? Incluso histórico-cultural militar, si queremos verlo eso, ¿no? Habríamos ubicado ya la casa donde falleció Domingo Nieto en el Cusco, ya hubiéramos develado una placa, ¿no? De tal manera que algunas promociones que viajan de Moquegua al Cusco, lo primero que tendrían que hacer es ir a esa casa, dejar una ofrenda floral y bueno, conocer el Cusco. A nuestro paisano, visitar a nuestro paisano, ¿no? La casa donde falleció nuestro paisano, ¿no? Mm. Hubiéramos convocado a un concurso nacional de documentales sobre Domingo Nieto, ¿no? Documentales sobre Domingo Nieto. Y si alguien se anima a hacer una película, hubiéramos patrocinado con todo, es una película sobre Domingo Nieto, ¿no? De repente también hubiera sido muy interesante de que como autoridad anualmente hacer una romería a Lima, ¿no? Una romería educativa y cultural, porque está en Lima, ¿no? En Lima está Domingo Nieto, en Lima está Mercedes Cabello de Carbonero, en Lima está José Carlos Mariátegui, en Lima está el hijo de Domingo Nieto, que también era Domingo Nieto, ¿no? Entonces yo pienso que anualmente, por ejemplo, los escolares más destacados de la provincia de Mariscal Nieto, los más destacados, ¿no? Los ejemplares, nuestra sustancia gris, ¿no? Deberíamos contratar 2 o 3 buses y llevarlo hasta Lima y hacerles el recorrido donde están los grandes personajes moqueguanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en vez de hacer una fiesta de reggaetón y no sé qué más, haríamos eso. ¿Que cuesta plata? Cuesta, pero esa es la forma de construir identidad, ¿no? Los grandes, Las grandes culturas sobreviven gracias a que preservan su identidad, ¿no? sí. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer en realidad. Entonces, mire, don Rolando, yo quiero, a nombre del Colegio Mariscal Domingo Nieto, de la institución educativa Mariscal Domingo Nieto, quiero darle las gracias de verdad. Estamos complacidos, entonces, de haber compartido con usted esta información. Usted ha compartido la información con nuestros estudiantes, con la comunidad en general, porque esta transmisión se está viendo no solo para los alumnos del colegio, está viéndose a través de todas las redes sociales y seguro se está compartiendo y se constituirá también como un documento de consulta, porque aquí hay datos y hechos que usted ha manifestado que yo creo que vale la pena rescatar y revalorar, no solo por parte de las autoridades, por parte de los ciudadanos, ¿no? Porque la identidad no solo es trabajo de las autoridades, la identidad es algo que debemos cultivar, creo que individualmente, desde las familias, en las escuelas, en la sociedad en general. Nuestra sociedad requiere un cambio positivo, y eso se logra fortaleciendo la identidad, recordando lo que somos, recordando la historia, ¿no? Finalmente, sus palabras, señor Rolando. Bueno, solamente de repente como un alcance, ¿no? Para la institución educativa que usted dirige, profesor Luis, a nivel educativo, ¿qué se puede hacer? La institución educativa, ¿qué podría hacer? Ya, hemos dicho qué deberían hacer las autoridades, pero ¿qué puede hacer también la institución educativa? Podrían hacer anualmente la escenificación del enrolamiento de Domingo Nieto en el Ejército Patriota, ¿no? Llega Guillermo Miller a la plaza con su bandera azul, con el sol radiante, un batallón de soldados acmeños, ¿no? Y esperan los moqueguanos, entre ellos un jovencito de 17 años que puede ser el alumno más distinguido del colegio, que sea un honor, ¿no? Representar a Domingo Nieto, jalando su caballo y se enrola, ¿no? Eso se puede convertir hasta en un atractivo turístico acá, ¿no? Y segundo, las redes sociales pueden permitir armar una red virtual, pedagógica, cultural, entre instituciones educativas que llevan el nombre de Domingo Nieto. Creo que eso también podría ser algo. Por lo demás, en cualquier otra ocasión, por favor, cuenten conmigo. No sabemos todo, por supuesto, ¿no? O sea, seguimos investigando, seguimos encontrando. Falta, por ejemplo, trabajar el tema de qué hacía Domingo Nieto en Arequipa, ¿no? ¿Qué hacía Domingo Nieto en el entierro de Mariano Melgar en el año de 1833 en el cementerio de la Pacheta? Wow. Él dando un discurso. Él ha dado un discurso cuando trajeron los restos de Mariano Melgar desde Humachiri, desde Ayaviri.
para ¿Cómo? inaugurar el cementerio de La Pacheta, trajeron los restos de Mariano Melgar, y Domingo Nieto ahí dando un discurso y declarándose discípulo de Mariano Melgar. Por si acaso, el discurso lo tenemos. Ah, qué excelente. Ojalá lo pueda compartir con nosotros, señor Rolando, porque sí, tenemos planificado la publicación de una revista con artículos e información inédita, y porque lo que queremos es formar fuentes que le sirvan no solo a los estudiantes, a los investigadores, ¿no? Y qué tremendo aporte. Mire, saber esto para mí resultaba completamente ajeno y extraño en realidad. Y tanto así que Domingo Nieto manda a confeccionar una urna metálica para los restos de Mariano Melgar. Él paga, o sea, tenemos el recibo. Ah, mire. Tenemos el recibo. Él paga para que le construyan una urna a Mariano Melgar, ¿no? Y ahí depositan sus restos, ¿no? Y la urna todavía dice en las especificaciones del contratito, pero hay un contratito, ¿no? Dice en la tapa, tiene que haber la gorra de la libertad y tiene que haber ese instrumento musical. La lira. La lira, ¿no es cierto? Que ahora es el logotipo del Mariano Melgar. Del Mariano Melgar. Recordar para las personas que no conocen a Mariano Melgar fue un poeta, ¿no? Que románticamente se enroló también a la campaña de independencia, obviamente años antes, ¿no? Claro. Pero ahí vemos a un romántico, ¿no? Luchando por una causa justa, la independencia del yugo español, ¿no? Y ahí está la explicación del por qué Domingo Nieto se enrola tan joven. Porque Domingo Nieto llegó a conocer a Mariano Melgar. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Mariano Melgar iba a dictar clases particulares a la casa al hermano mayor de Domingo Nieto, a Tomás Nieto. No le creo. Tomás Nieto estudió en el Seminario Conciliar de San Jerónimo, Arequipa. Y Mariano Melgar fue su profesor particular y fue su candidato para ingresar al seminario. O sea, en esos tiempos los maestros presentaban a sus candidatos. Y Mariano Melgar presenta como su candidato al hermano mayor de Domingo Nieto, a Tomás Nieto. Ingresa, por supuesto, ingresa al seminario conciliar. Mariano Melgar llega a ser incluso su profesor de Tomás Nieto, ¿no? Y Tomás Nieto termina siendo clérigo y la última vez que sabemos de él es que era sacerdote en Lima, ¿no? Una de las hermanas... Qué interesante información, de verdad. Esto para mí resulta nuevo, ¿no? Tenemos que conversar más seguido, señor Rolando. Y necesitamos esta información para otra, sí. Y necesitamos justamente esa información para nuestra revista. Lo comprometemos públicamente, para que no eluda nuestro compromiso. Con todo gusto, con todo gusto. Eso está. O sea, nosotros lo que hacemos es poner al alcance nada más. La historia está escrita, ya no inventamos nada. Pero es un arte acopiar esa información, ¿no? Sí, eso sí. Es todo un trabajo en realidad. Y yo reconozco en esto justamente el empeño que tiene mi gran amigo también, Gustavo Valcárcel, un investigador a tiempo completo de Nieto, ¿no? Y aprovecho también, ¿no? Él tiene un sueño de que se construya una escultura ecuestre, se llama, ¿no? O sea, en la mejor pose, y como debemos recordarlo siempre a Mariscal Domingo Nieto, sobre su caballo, y con todos los galardones y con toda la prestancia que se merece. Recordarlo como el héroe, como el caballero, ¿no? Medieval en realidad, por esta lucha contra Camacaro, y de verdad, insisto, estamos bendecidos los del Colegio Mariscal Domingo Nieto de llevar su nombre. Señor Rolando, y a todos nuestros seguidores, muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta una próxima transmisión. Muchas gracias. Hasta una próxima.